El costo de ejercer fidedignamente en Colombia el periodismo es la vida misma o el exilio. Han sido más de 165 los periodistas asesinados por razón de su oficio desde 1977 al 2022. Y pese a que en esta crónica nuestro protagonista principal es don Guillermo Cano Sasa, en honor precisamente a él, no callaré mi voz, ni dejaré pasar desapercibido por quienes hoy estudiamos comunicación social esta cruda y dura realidad. Esta lista ha sido elaborada por la Fundación para la Libertad de Prensa e inicia la misma recalcando: en Colombia han sido asesinados 165 periodistas por razón de su oficio. Hemos buscado el trabajo de alguno de ellos y queremos indagar por la situación de sus casos en los estrados judiciales. La tarea no ha sido fácil. De muchos de ellos no hay archivo alguno, y frente a la investigación de los crímenes, la justicia ha sido negligente en la mayoría de los casos, dice la Fundación. Y precisamente en esta lista, en el ítem 26, encontramos a don Guillermo Cano Sasa. Pero ¿qué determinó a Pablo Emilio Escobar Gaviria a ensañarse con don Guillermo Cano y a la postre realmente contra El Espectador, diario perteneciente en esa época a su familia y del cual fundía como director y gerente? La publicación de la verdad, sin censuras, cruda y realidad política, económica y social enfrentada por Colombia con la aparición del narcotráfico a gran escala, bajo la anuencia de autoridades a todo nivel, a inicios de 1980. Porque desde su libreta de apuntes, donde recopilaba sus editoriales, el 4 de septiembre de 1983 vaticinó lo que podría suceder en Colombia y la llegada de narcotraficantes, homicidas y demás al Congreso de la República, conforme lo podrán leer en su totalidad en la información que queda aquí anotada. El 11 de enero de 1986, al ítem 20 de la lista de periodistas asesinados en razón de su oficio, es acribillado el periodista del Espectador Alberto Lebrun Munera. Esto fue terrible para don Guillermo. El 16 de julio del mismo año, ítem 22 de la lista, Luis Roberto Camacho Parada, luego de una publicación también en El Espectador, en la que denunció que capos de la mafia comenzaban a tomarse Leticia, denunciando las actividades de Evaristo Porras Ardila. Con múltiples amenazas, don Guillermo continuaba desde la dirección y sus editoriales, llamando las cosas por su nombre y avalando el trabajo periodístico e independiente de sus colaboradores, publicando las investigaciones periodísticas, itero, sin censura, sin importar a quién incomodaban, ni el poder legal o clandestino que tuvieran. Y sufrió la muerte de sus periodistas por revelar a la opinión pública lo que vivía en ese momento Colombia. El domingo 14 de marzo de 1982, Jairo Ortega Ramírez es elegido representante de la Cámara por Antioquia, siendo su suplente Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dimite Ortega Ramírez, permitiendo que Escobar Gaviria se posesione como representante de la Cámara por Antioquia en el Congreso de Colombia, y se posesiona el 20 de julio de ese mismo año. Sin embargo, don Guillermo Cano y sus periodistas investigadores seguían de cerca los movimientos y antecedentes del nuevo representante de la Cámara de Antioquia.
Fue solo en 1984 cuando el ministro Rodrigo Lara Bonilla, en pleno Capitolio Nacional, indica que conforme a investigaciones que se surtían en Estados Unidos, podía indicar que el suplente de Ortega, es decir, Escobar Gaviria, se dedicaba a actividades delictivas. Obviamente Escobar Gaviria salió a negar estas afirmaciones y en cambio sí a enlodar el nombre del ministro Lara con supuestos nexos con el también narcotraficante Evaristo Porras Ardila. Pero al decir de algunos, la prodigiosa memoria de don Guillermo Cano, que sabía que había visto esa cara en alguna parte, la de Escobar Gaviria, y otros por una llamada anónima a su editor judicial, se ordena la búsqueda de un periódico antiguo en los anales del Espectador donde se mencionaba a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y efectivamente fue encontrada. Era del 11 de junio de 1976, que indicaba en una parte insignificante y sin ninguna trascendencia para el año 76, que 6 personas habían sido capturadas en Medellín con 39 libras de cocaína, y entre ellos Pablo Emilio Escobar Gaviria. El 25 de agosto de 1983, El Espectador, en su primera página, una noticia reveló los inicios en el mundo criminal de Pablo Emilio Escobar Gaviria, corroborando así lo dicho por el ministro Rodrigo Lara en el Capitolio Nacional, reproduciendo la de 1976 bajo el siguiente nuevo titular. En 1976, Pablo Escobar estuvo preso por drogas. Noticia esta que no permitió Escobar Gaviria que en Medellín se leyera, pues compró todos los ejemplares de El Espectador que se distribuirían en esa ciudad el último viernes del mes de agosto de 1983. Ese fue el derrotero o el detonante para que Escobar Gaviria determinara el final de don Guillermo Cano y Sasa. Se dice que recibían muchas llamadas amenazándolos, pero su familia indica que no las comentaba para no preocupar, y al decir de un periodista cercano, nunca aceptó escoltas porque no quería causarle ese dolor a ningún padre. Desde ese momento, Escobar se empecinó en librar una batalla contra don Guillermo Cano, contra Rodrigo Lara y contra todos los que lo desenmascararon. Y asesina a Nelson Anaya Barreto el 26 de septiembre de 1983 como retaliación. Y desde luego, don Guillermo Cano y Sasa estaba como su más grande objetivo, mismo que logró el 17 de diciembre de 1983, enviando a sus sicarios a Bogotá, quienes lo esperaban en las inmediaciones del diario El Espectador. Se dice que don Guillermo salió del diario después de las 7 de la noche, después de escribir su último editorial, Navidades Negras, que les aconsejo no dejar de leerlo. Se subió en su camioneta Subaru, pero al llegar a la avenida del Espectador, se acercó a pie a uno de los sicarios y disparó contra él 8 tiros en su pecho, causándole la muerte. Tenía 61 años al momento de su fallecimiento, 44 de los cuales había dedicado al periodismo en El Espectador. En marzo de 1987, El Espectador cumplió 100 años de existencia. El principal ausente fue don Guillermo Cano, asesinado 3 meses atrás. El periódico siguió soportando la ofensiva de los carteles, pues ya no era solamente
el de Medellín, sino también el de Cali. En su memoria y como protesta, se realizó la cadena del silencio de 1986, cuando los medios de comunicación se apagaron en Colombia en rechazo al asesinato de don Guillermo Cano y no informaron durante 24 horas, jornada que tuvo lugar el 18 y el 19 de diciembre de 1986. Pero aquí no paró Pablo Escobar Gaviria, pues continuó asesinando periodistas adscritos al periódico. Y el 2 de septiembre de 1989, al no poder callar al periódico, pues arremetió mucho más, tanto contra periodistas como personal administrativo, y al no poderlos amedrentar, voló literalmente las instalaciones del periódico El Espectador en Bogotá con un carro bomba. Pero ni siquiera así logró su cometido de silencio, pues al otro día El Espectador continuó con el legado de los Cano y salió El Espectador diciendo: seguimos adelante. En 1996 se creó la Fundación Guillermo Cano con el objeto de trabajar en la defensa y la promoción de la libertad de prensa en el mundo, así como en la mejora de la calidad del periodismo. Hoy existe también a su honor y memoria el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO, Guillermo Cano y Sasa, creado en 1997. Deberíamos de retomar las lecturas de la libreta de apuntes de don Guillermo Cano y Sasa. Sin embargo, 36 años después de ser asesinado, el legado de don Guillermo Cano y Sasa permanece intacto e indeleble en el tiempo. La libertad de prensa fue su ejemplo y fue su defensa. Su crimen fue declarado como de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación con el propósito de evitar que prescribiera sin mayores pesquisas sobre el mismo a hoy. Pareciera que los periodistas en Colombia se enfrentaran a aquella obra del gran amigo de don Guillermo Cano y Sasa, Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Pareciera que este fuera el final de quienes deciden informar la verdad, hablar sin tapujos la realidad que en cualquier esfera de nuestro país se puede dar.